Democrática, el encuentro que contribuye a la construcción de la democracia. Bienvenidos y bienvenidas. Pero no era la intención de llegar al poder, ¿no? Por favor, todo grupo no tenían ni un proyecto político claro. Verá, en el tiempo de los años 60, 70, no solamente fue el Ecuador, todo el continente sudamericano especialmente, ¿no es cierto? Estaban ahí. Y si a nosotros mismos, quien habla, fue acusado de terrorismo y sabotaje, fue acusado de sabotismo y terrorismo y sabotaje con artículo 158, por Dios, o sea que Alfaro son unos santos, pues. ¿Yo qué he hecho en mi vida? 30 años tengo un promedio de 19,500. Excelente conducta, condecoraciones, libros, etcétera, etcétera. Y me acusó este gobierno de terrorismo y sabotaje, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta? Y los verdaderos terroristas quieren gozar de la inmunidad. Parece que se acostumbraron a que este señor que le beneficiaron con 2 millones, que también es parte de cuando hubo la condecoración, la antítesis realmente está prevaleciendo sobre la tesis. ¿Cómo puede ser que todos estos actos que cometió el Grupo Alfaro, que son verdaderos actos de bandas criminales organizadas, queden más bien en la impunidad? Ese tipo de actos, por Dios, esto, vea, le juro que hay que escribirlo y decir la verdad así, porque nosotros sí tenemos registrado todo este tipo de cosas. Y si usted me da tiempo, aquí creo que hay una, vea, cuando en la Embajada de Israel se tomaron, lastimosamente está en un solo color, pero aquí se explican solo los pedazos en los que quedaron las policías, los pedazos nomás, ¿no? Lo mismo cuando en el hospital Eugenio Espejo, disfrazados de médicos, no, le sacaron a ese señor Vera, pero a sangre fría les matan a estos 3 policías, por Dios. Sí, bueno, vamos aclarando, Clara Merino, usted... Yo insisto, verás, que la Comisión de la Verdad, o sea, primero tenía que ser hecho, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las víctimas por su mandato, cumplió con su mandato, no fue una Comisión de la Verdad pedida por los militares. Y no se podía incluir a los familiares de los militares, en este caso que fueron asesinados. Porque los militares nunca, o policías, nunca pidieron una comisión de la verdad, se opusieron siempre a que haya una comisión de la verdad porque no querían afrontar la verdad, porque no querían que se conociera. ¿Ya? Yo no voy a defender, ni voy a defender nada de lo actuado por el Grupo Alfaro Vive Carajo, hay varios libros escritos y otros que quizás salgan, ¿no es cierto? Hay artículos que hay al respecto que pueden aclarar, porque si no caemos en el sancionalismo de estar poniendo y tal, así, no estoy... gente que sí se levantó en armas, ¿ya? Y merecía, ¿no es cierto?, si hubiera cumplido la justicia en ese entonces, en este país, ¿no es cierto?, deberían haber sido juzgados, tenido el debido proceso, ¿ya? Muchos fueron sobreseídos, porque sí fueron luego de torturados, apresados ilegalmente, desaparecidos varios días en cuarteles o recintos clandestinos. Sí fueron juzgados y fueron algunos sobreseídos y otros cumplieron prisión, ¿ya? De los que había, porque eso hubo. En cambio, en otros casos, por ejemplo, los que se corrían yo voy a poner el caso de las Cortes Judiciales, porque había jurisdicción policial, ¿ya? Entonces, dentro de la jurisdicción policial, por ejemplo, a mi hermano, que le asesinaron más de 40 encapuchados, ametrallados, con todas las armas posibles, cuando estaba durmiendo solo en una cama y no podía moverse porque tenía dañadas sus rodillas y necesitaba operación urgente, ¿ya? Sin embargo, claro, al seguirlo dentro de una corte de la policía, declararon sobreseimiento. ¿Y saben por qué declararon sobreseimiento? Porque no había informe de la policía de ninguna acción durante esa noche, ¿ya? O sea, llegan a ese tipo de cosas tan ridículas, de injusticia que se ha cumplido de la verdad, acá. En el informe decía que todo era montado, de que supuestamente hubo un enfrentamiento entre su hermano y la policía y los militares. Montaban enfrentamientos. Entonces, en la Comisión de la Verdad reposan documentos desclasificados de las mismas fuerzas, en este caso de la policía, ¿no es cierto?, donde está demostrado cómo se actuaba, cómo se preparaba, cómo se hacía con sistematicidad el asesinato. A él, por ejemplo, le amenazaron con muerte un 28 de junio cuando murió mi padre, y un 28 de junio lo asesinaron. Cumplieron y pusieron las amenazas dentro de la casa de mis padres y mi madre, y lo cumplieron exactamente un 28 de junio, ¿ya? Entonces, de hecho, había sistematicidad.
De hecho, estaba aprobado eso, y lo hacían, ¿no es cierto?, porque querían exterminar a las cúpulas, a las cabezas, torturar, desarticular, como sea, y para eso cumplían órdenes, ¿ya? Ahora, durante esas órdenes, y también, ¿no es cierto?, no estamos hablando de los que lo hicieron por azar, no estamos hablando, sino que ellos cumplían órdenes y tenían conocimiento de que tenían ese plan de trabajo, ¿ya? Y que lo hicieron, ¿no es cierto?, a mansalva, porque mi hermano incluso en el cuerpo tiene las señas de que estuvo detenido, golpeado, antes de darle los tiros a cerebro y corazón. ¿Verdad? Hay testimonios. Y así yo les digo por ser mi caso, pero en todos los casos que están recogidos en la Comisión de la Verdad, hay la documentación y las pruebas de que fueron cometidos de estas maneras. Ya, la Comisión de la Verdad no tenía posibilidades de entrar en lo jurisdiccional, ni castigar, ni nada. Por eso llega a señalar solo los presuntos responsables, y lo que hace es entregar a la justicia para que esto se llegue a cumplir. Entregar, ¿no es cierto?, a la Fiscalía, entregar a la justicia. Yo, personalmente, por ejemplo, soy de oposición al gobierno actual, ¿ya? Soy de oposición. Que hayan ex integrantes de Alfaro Vive Carajo dentro del gobierno no significa nada, es también su derecho, como de cualquier opinión política que podamos tener y disentir, es su derecho, ¿ya? Entonces tampoco es que pueda tener una fe ciega en la justicia, pero siempre vamos a seguir peleando para que se cumpla la justicia, porque mientras haya impunidad, esto se seguirá repitiendo, y si la gente no tiene la memoria de lo que se está dando, ¿no es cierto?, en un momento posterior en que, y más a mí me asusta incluso este momento en que puede ser que el ejército vaya a cuidar la seguridad ciudadana, cosas así, se puedan seguir como justificando, ¿no es cierto?, en nombre de cumplir con el deber, de cumplir con la paz, con la seguridad, con la defensa de la nación y de la ciudadanía, que se puedan seguir repitiendo este tipo de delitos y no son reconocidos. Gracias, Clara. Ser parte de un grupo subversivo terrorista no justifica que en este caso haya actuado así, de esa manera, la fuerza policial o militar. ¿Por qué no se cumplió con el debido proceso, coronel? A ver, yo quisiera que traigamos a colación lo que pasa en Colombia. Querría decir que todos los presidentes, hasta el actual, donde hay guerrilla, donde hay terroristas, ¿no es cierto?, atentaron contra la humanidad o están cumpliendo, ¿no es cierto?, delitos de lesa humanidad. Eso querría decir. ¿Y por qué no se ha procedido? Voy a retomar nuevamente. En los organismos de desarrollo, voy a empezar porque esto no está muy claro y habla de sistematizado. Con esto desbarato lo sistematizado. El concepto estratégico que emite el presidente de la República, tanto para el Consejo de Seguridad como para el Consejo de Desarrollo, ahí es claro. Ahí emite y da misiones a cada institución. Entonces se generan dos planes, repito, porque parece que esto no está siendo entendido. El plan de guerra externa e interna. A ver, yo no estoy negando eso, pero es el mismo presidente quien lo emite. Y no es solo el caso de Febres Cordero, es el caso de todos los presidentes, como lo es en Colombia. Como lo es en Colombia, señora Clara. En Colombia también funcionan así. ¿Y por qué no les acusan a los presidentes hasta el actual de lesa humanidad? Están atacando el terrorismo, a gente que quiere llegar por las armas al poder, pues. Pero por eso no nos vamos a deshumanizar, ¿no? No. A satanizar tampoco a los grupos subversivos. Y usted también contésteme, cuando fueron a sacar a ese enfermo, Vera era el apellido, y mataron a 3 policías, ¿eso es loable? Pero tampoco se debía actuar de la misma manera. Cuando fueron a la embajada de Israel y colocaron explosivos, salieron ni sé cuántos hechos pedazos policía, ¿eso qué es? ¿Para aplaudir? No se debe actuar de la misma manera, sino cumplir con el debido proceso. Está para eso hay cárceles. cumpliendo un plan de gobierno, es político. Las Fuerzas Armadas, vea, sea una guerra interna o externa, jamás toman la iniciativa, ¿no? Todo es un proceso, la guerra como tal es un proceso político, es la extensión de la política. El brazo armado de la política, ¿quién son? Las Fuerzas Armadas. Eso es todo. Pero las fuerzas militares también se han rebelado. ¿Por qué no se rebelaron? Porque aquí se estaba atentando contra la vida, contra el gobierno de León Febres Cordero. Para cometer delitos de lesa humanidad. Porque usted está dejando claro que esto fue una misión. ¿Por qué razón no mejor renuncian o mejor en otro caso se hubieran rebelado como lo han hecho con otros gobiernos cuando no quieren o no están de acuerdo con las disposiciones del gobierno? ¿Por qué no lo hacían? La organización de la institución militar es piramidal.
Esos conceptos tenemos que dejarlos bien claros, porque si no, fácilmente se manipula la información. Piramidal. Y esta institución piramidal cumple disposiciones políticas. Las Fuerzas Armadas no es que actúan al azar, cumplen disposiciones políticas. Y por eso le digo, el concepto estratégico se da ahí para la organización de desarrollo, y ahí entonces usted le dan una misión a uno, a otro, a otro, a otro. Y ustedes funcionan siempre, como lo actuó en Colombia, como lo actuó en cualquier país, en función de planes. No es que realmente las Fuerzas Armadas actúan así al azar. Todo es planes. Nosotros tenemos en la parte externa, ¿no es cierto? Tenemos ahorita un adversario conocido, ¿no es cierto? Hay un plan. Nosotros tenemos ahorita en el norte también tenemos las FARC porque nos está afectando. Tenemos un plan. O sea que ahorita está cumpliéndose lesa humanidad. Tenemos un plan. Nosotros actuamos en función de planes. No actuamos al azar. No actuamos simplemente porque se nos ocurre. Tienen que entender los políticos, y vale la pena también la gente, los periodistas, que las Fuerzas Armadas actúan en función de planes. No es que realmente se toman atribuciones. No podemos tomarnos atribuciones nosotros. Nosotros cumplimos en función de un plan. La política viene del más alto estrato. Si bien es cierto, las fuerzas dependen de quién, de un presidente. Le pongo así al azar, por ejemplo. ¿Qué tal si se diera este caso en este gobierno? Y nosotros no actuáramos, le dijéramos al presidente, no, si no está dando una exposición, actuaríamos igualito. Van a actuar igual. O sea, acortar que estos grupos subversivos lleguen al poder por las armas. Como está sucediendo en Colombia, por favor, no nos alejemos mucho, pero veamos. Estoy pidiendo justicia. ¿Por qué satanizarles? ¿Por qué no? Si esas personas están pidiendo justicia, ¿por qué no pueden los grupos armados se forman por eso, por las injusticias que cumplen los gobiernos, se forman estos grupos, se van conformando. Entonces, ¿y por qué se conforman estos grupos? Hablemos del vecino nuestro nomás, de Colombia, pues. Hablemos de Colombia. ¿No es cierto? Hay exactamente lo que estaba pasando en el país. Aquí evitaron porque cumplieron una misión que le puso el poder político, pues. No es que realmente actuó las Fuerzas Armadas aisladamente. No puede ninguna Fuerza Armada en ningún país puede actuar aisladamente. Cumplen disposiciones políticas y del poder. Le estoy diciendo, se elabora el concepto estratégico por parte del presidente, o sea, porque esto no solamente es aislado. Es la asamblea, en este caso, antes era el Congreso. Los tres elaboran el concepto estratégico. Las Fuerzas Armadas cumplen simplemente disposiciones políticas. Esa es la distorsión que a veces la gente no entiende. Gracias. Las disposiciones políticas son un argumento para lo que se haya a mí me alegra más bien escuchar eso, claro, porque precisamente confirma que fueron sistemáticos, ¿ya? Que hubo sistematicidad, que es uno de los argumentos para que sean delitos de lesa humanidad. Ya, tengo que recordar además que estos casos están tratados dentro del derecho internacional de derechos humanos y no del derecho internacional humanitario, porque en el Ecuador nunca fue declarado un estado de guerra interna, ¿ya? Y por tanto, ¿no es cierto?, también se cumplen con el otro requisito, porque estos eventos, estos actos aquí denunciados y con los que estamos pidiendo justicia, no fueron jamás dentro de enfrentamientos, sino que fueron, por ejemplo, una vez que las personas estaban presas a ser torturadas con electricidad, con violación, con desnudez. Ya, esos son los actos que estamos juzgando, los actos que estamos pidiendo que sean castigados para que no se vuelvan a repetir. La otra cuestión sí, eso, que fue población civil, o sea, no y por eso simularon, incluso en algunos casos, en varios casos, la cuestión de combates de tal, porque no hubo tal, ya, sino que fueron, ¿no es cierto?, perseguidos, torturados, asesinados extrajudicialmente cuando no estaban en combate. O sea, son esos los casos que se están presentando. Yo no niego que pueda haber, o sea, y por eso vuelvo a recalcar, o sea, los que fueron detenidos y tal, de Alfaro Video, fueron comprobados en un alto y tal, sí fueron juzgados.
sí fueron juzgados, estuvieron en cárceles, ¿ya? A los que no asesinaron, porque a otros asesinaron o desaparecieron premeditadamente, o sea, no se buscó detenerlos como era lo justo en el Ecuador, ni entonces, ni ahora existe la pena de muerte. Por tanto, ¿no es cierto? No se puede asesinar así de estas maneras, solapadas y tal, y contra una cuestión de búsqueda de los... Entonces eso es lo que estamos reclamando, no estamos reclamando más. O sea, creemos, ¿no es cierto?, que sí, que fue dentro de... y que hubo, por ejemplo, en algunos casos también como grupos especializados que se dedicaron precisamente a esa tarea de exterminar a este grupo subversivo, pero no solo digo a este grupo subversivo, porque acusaron de subversivos y comunistas también a organizaciones sociales, de pobladores, de campesinos, de maestros, de sacerdotes, ¿ya? Ágora Democrática, un espacio orientado al fortalecimiento y participación de la ciudadanía. Ágora Democrática, el encuentro que contribuye a la construcción de la democracia. Ágora Democrática, les esperamos en nuestra próxima emisión.